Esto para el caso de la jornada diurna. Para la jornada nocturna, esta jornada no puede exceder de 6 horas diarias de trabajo ni de 36 horas a la semana. Para el caso de las jornadas mixtas, es decir, aquellas jornadas que hagan 2 horas a la semana. Tanto en la nocturna como en la mixta, la Constitución no hace referencia a que al momento del cómputo del salario se debe cancelar más horas que las jornadas realmente trabajadas como jornadas mixtas o nocturnas. A diferencia, o lo que sí hace con la jornada diurna, que establece que su máximo es de 44 horas a la semana, pero para computar el salario se toma como base las 48 horas. Todo trabajo realizado fuera de esas jornadas ya referidas en la Constitución se considera trabajo realizado en jornada extraordinaria o las famosas horas extras y como tal debe de ser remunerado. Esta situación la encontramos regulada en el artículo 102 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la que nos establece todo lo concerniente a las jornadas y que se plasmó de esta forma a efecto de abreviar lo dispuesto en dicho artículo. En el caso de la normativa constitucional, se establece que la propia ley establecerá las situaciones de excepción en las que no serán aplicables las disposiciones con relación a las jornadas de trabajo. Es decir, la ley tendrá que ser clara en cuanto a qué personas, qué puestos o en qué instituciones no se toma como parámetro la jornada que establece la propia Constitución, si no son jornadas diferenciadas, porque por el tipo de función que se desempeña muchas veces requiere extender esa jornada o realizar las labores en una jornada diurna, nocturna o las 24 horas del día inclusive. En virtud de lo anterior, podemos entonces verificar el sexto párrafo del artículo 116 del Código de Trabajo. En este se establece que los trabajadores agrícolas y ganaderos en un lugar de trabajo que no supere el número de 10 personas laborando en esos lugares, la labor diurna normal será de 48 horas efectiva. Es decir, aquí, a diferencia de la Constitución, para el trabajo agrícola o ganadero, se extiende por 4 horas más la jornada efectiva de trabajo. Obviamente, no hace una referencia a que se deba de computar más horas para el pago del salario. Esta disposición es, salvo costumbre, más favorable en los lugares de trabajo agrícola o ganadero, es decir, que ya se tenga, por ejemplo, una jornada menos larga, que sean menos las horas de trabajo por semana en cuanto a jornada diurna se refiere, o en algunos casos por el tipo de trabajo que se realiza, que muchas veces la jornada empieza parte noche y sigue en el día, pues el total de horas se computa por semana hasta las 48. Es decir, no se puede exigir más allá del cumplimiento de las 48 horas porque el trabajo adicional fuera de esas horas ya se considera como una jornada extraordinaria. En virtud de esto, pues podemos verificar entonces que la jornada efectiva de trabajo, de acuerdo al código en labores agrícolas y ganaderas, si llega a las 48 horas por semana, que tiene como tope lo establecido en la Constitución. Es decir, aquí sí son efectivas de trabajo, a diferencia de lo establecido en la Constitución, que son 44 efectivas y 4 más para el cómputo del salario. Podemos establecer entonces que tanto la jornada ordinaria como extraordinaria de trabajo no puede excederse de un total de 12 horas diarias. Es decir, no puede ser más allá de las 12 horas, siendo las ordinarias las 8 horas que establece la normativa y las 4 adicionales para llegar a las 12 se computarán o se calcularán como horas extraordinarias de trabajo. Esto obviamente sin perjuicio de los casos de excepción muy calificados, atendiendo a lo establecido en los reglamentos respectivos
o bien en caso de que por el tipo de trabajo que se desempeñe se tenga que brindar ese servicio en caso de siniestro o riesgo inminente que implique un riesgo para las personas, el establecimiento donde se elabora, la maquinaria, los plantíos o cosechas, y que no cause esta extensión de la jornada de trabajo a 12 horas un perjuicio a los trabajadores, siempre y cuando esta actividad que se realice más allá de las 8, pero menos de las 12 horas, no sea posible sustituir a los trabajadores o al personal que puedan realizar el servicio o prestar ese servicio, realizar alguna labor en este tipo de casos, ya sea siniestro o riesgo. Como ejemplo de estas situaciones podemos hacer referencia a los casos de calamidad pública. Ustedes se han percatado al ver noticias o por cuestión propia del trabajo o por cultura general, ustedes han determinado que en el caso, por ejemplo, de situaciones de la naturaleza, donde se decreta un estado de calamidad pública, como por ejemplo una inundación, una erupción o una situación similar, hay personas que laboran más allá de las 8 horas en una jornada ordinaria de trabajo, llegan a 12, 16 horas, pero muchos ya también lo hacen por vocación de servicio. El máximo que reconoce son 12 horas diarias, entendiéndose que estas comprenden las 8 ordinarias y las 4 extraordinarias. No puede mencionarse más allá de las 12 horas como una jornada ordinaria. Esto será, como les dije, por una cuestión propia, una voluntad propia en cuanto a accederse a esa jornada, porque debemos de recordar que hay que descansar, se tiene derecho al descanso, porque una persona que no descansa entre una jornada y otra de labores, pues obviamente no va a rendir de la misma manera. Su capacidad física, su capacidad psicológica va a ver disminuida o afectada si no existe un descanso adecuado, y por lo mismo la ley prevé que ese tipo de situaciones sea como máximo de 12 horas diarias. Habrá casos donde efectivamente no se pueda sustituir a un trabajador, no se pueda suspender labores, como el caso de búsqueda o rescate de sobrevivientes ante una situación de calamidad, pero en este caso, pues obviamente se pretenderá de alguna manera compensar ese esfuerzo y ese sacrificio más allá de las 12 horas diarias como tope máximo de una jornada de trabajo. En este caso, el salario se cancelará como una jornada ordinaria. Respecto de la jornada de trabajo, el Código de Trabajo establece entonces que la jornada va a ser de 44 horas. La diurna se comprende de las 6 horas a las 18 horas del día y la nocturna de las 18 a las 6 horas del día siguiente. No obstante esta regulación, el mismo artículo 116 del Código de Trabajo hace referencia a que la labor diurna normal a la semana será de 45 horas de trabajo efectivo. Aquí ya agrega una hora a las 44 que regula la Constitución, porque establece 45 horas de trabajo efectivo. Podemos apreciar entonces que esa hora de trabajo genera un compromiso por parte del trabajador más allá de lo que genera la Constitución, y entonces surge la duda: ¿qué jornada es la que aplicamos en nuestros lugares de trabajo? ¿La que establece el Código o la que establece la Constitución? ¿Será posible tomar como jornada de trabajo la que establece la Constitución si, por ejemplo, nuestro contrato de trabajo establece que van a ser las 45 horas que regula el Código? ¿Qué norma se aplica? ¿Se aplica siempre la que favorece al trabajador? ¿Pero qué sucede en este tipo de situaciones? ¿De qué forma el trabajador puede exigir el cumplimiento de esa normativa constitucional si es una hora más a la semana a la que se está trabajando y está dentro de los parámetros que establece el Código de Trabajo? No es una jornada extraordinaria, no supera las 12 horas de trabajo efectivo en el día. ¿Qué norma se aplica?
podemos exigir la aplicación de la norma constitucional. Es una situación que ustedes tendrán que verificar para poder en algún momento dar respuesta a ese interrogante y corroborar, de acuerdo a la realidad que se vive en el país, a las disposiciones del Código de Trabajo, algún reglamento interior del trabajo o los contratos de trabajo, qué jornada debemos de aplicar como horas de trabajo efectiva en la semana. Nos vamos al cumplimiento de lo que establece la Constitución en cuanto a que la ley normará los casos de excepción. El artículo 124 del Código de Trabajo enumera los casos que no se encuentran sujetos a las limitaciones de jornada de trabajo. Recuerdan ustedes, la Constitución establece que la ley especificará los casos en que no se está sujeto a una jornada de trabajo. Y para eso, entonces, en el artículo 102 deberán anotar ustedes o hacer su llamado hacia el artículo 124 del Código de Trabajo, y en el 124 del Código de Trabajo hacer su llamada o su anotación con el 102 constitucional. El artículo 124 establece: no están sujetos a las limitaciones de la jornada de trabajo a los representantes del patrón. B, los que laboren sin fiscalización superior inmediata. C, los que ocupen puestos de vigilancia o que requieran su sola presencia. D, los que cumplan su cometido fuera del local donde esté establecida la empresa, como agentes comisionistas que tengan carácter de trabajadores. Y E, los demás trabajadores que desempeñen labores que por su indudable naturaleza no están sometidas a jornada de trabajo. El mismo artículo establece: todas estas personas no pueden ser obligadas a trabajar más de 12 horas, salvo casos de excepción muy calificados que se determinen en el respectivo reglamento, correspondiéndole en este supuesto el pago de las horas extraordinarias que se elaboren con exceso al límite de 12 horas diarias. Para el efecto, entonces, el organismo ejecutivo, mediante acuerdos emitidos por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, debe regular la situación y los alcances a los que este artículo hace referencia. Es decir, el Ministerio de Trabajo debe de gestionar y emitir a través de Presidencia el acuerdo gubernativo que va a contener el reglamento para los casos específicos que se detallan en estas 5 literales del artículo 124. Es decir, los representantes del patrono, los que laboren sin fiscalización, los puestos de vigilancia, los que cumplan su cometido fuera del local o establecimiento de la empresa, y los demás trabajadores que desempeñen labores que por su naturaleza no están sometidas a jornada de trabajo. ¿Qué ejemplos podrían dar ustedes con relación a ese tipo o en cada una de esas diferencias a las que hace el artículo 124 en cuanto a qué personas no están sometidas a una jornada de trabajo específica? Los representantes del patrón o los representantes del patrón, por ejemplo. Obviamente, toda persona que ejerce esa representación del patrón ante los trabajadores no tiene una jornada específica de labores. Sobre todo si en la entidad o en la institución donde se está laborando, de alguna manera, existen dobles turnos o 3 turnos en cuanto al nivel de producción o de fabricación se pueda referir. El representante del patrono tiene que estar pendiente en cada uno de esos turnos. Puede ser interrumpido en su descanso a través de una llamada telefónica o una situación similar, o bien ser requerida su presencia por algún inconveniente que surja, y esto no lo hace a él estar sujeto a una jornada de trabajo específica. Esos inconvenientes pueden ocurrir durante el día o durante la noche, pero entonces en el reglamento de trabajo de la entidad o de la institución a la que pertenezca debe establecerse qué hacer en ese tipo de casos, cómo se considera su jornada o cómo va a ser cancelado el salario de acuerdo a la cantidad de horas que labore.
Los que realizan labores de fiscalización y que no tienen superior. Los que desempeñan sus funciones fuera del local de la empresa. ¿Será que un visitador médico? ¿Será que un, ¿cómo se le llaman los que trabajan para las empresas distribuyendo y colocando productos en el interior? ¿Será que son personas que desempeñan sus funciones fuera del local de la empresa? Los agentes comisionistas, ¿quién puede ser un agente comisionista? ¿Será que aquí tenemos que remitirnos al Código de Comercio para establecer que es un agente comisionista y entender que este tipo de funciones no está supeditada a una jornada de trabajo? O bien los que ejerzan funciones de vigilancia, las fuerzas de seguridad, tanto a nivel frontera como lo es el ejército, o a nivel interno como lo es la Policía Nacional Civil, o incluso los elementos de seguridad privada, ¿será que están incluidos dentro de esta excepción a tener una jornada de trabajo? Porque, por ejemplo, en la policía existen turnos de 6 horas, de 8 horas, de 24 horas, descansan, vuelven a entrar de turno, y así pasan 8 días, después se retiran 8 días a descansar a su lugar de origen o donde ellos dispongan, y a los 8 días vuelven a regresar. Ese tipo de jornada de trabajo no está sujeta, o ese tipo de labores, mejor dicho, no está sujeto a una jornada específica de trabajo. Atenderá a la función propia del puesto. Por último, podemos mencionar que es función entonces de la autoridad administrativa, del organismo ejecutivo, emitir esos acuerdos para el caso de las personas que desempeñen también labores de transporte, de comunicaciones o de otras características especiales. De igual forma, cuando la persona realice labores insalubres o peligrosas, de acuerdo a la naturaleza de la actividad, debe de reglamentarse cuál será el tiempo de la jornada diurna o nocturna o mixta por semana. Obviamente, si la labor es insalubre y en algún momento se va a ver comprometida la salud de la persona, puede adquirir una enfermedad profesional, la jornada de trabajo no puede ser tampoco de 8 horas o 12 horas diarias. Tendrá que ser una menor cantidad de tiempo. Dichos acuerdos que emita el organismo ejecutivo deben de estar también emitidos en consenso con patronos y trabajadores. Es decir, debe existir un acuerdo entre las dos partes de la relación laboral y el representante del organismo ejecutivo para poder emitir ese tipo de reglamentos y con ello pues normar con claridad la jornada de trabajo. En cuanto al tema de los descansos, vamos a dejar por un lado las jornadas y pasaremos al tema de los descansos. El mismo artículo 102 de la Constitución, que como ustedes pueden apreciar es muy extenso, otorga al trabajador el derecho de un día de descanso remunerado por cada semana ordinaria de trabajo o por cada 6 días consecutivos de labor. De igual manera, los días de asueto deben de ser remunerados. El Código de Trabajo, por su lado, indica que la semana de trabajo se computará de 5 a 6 días, según sea el caso. También reconoce los días de asueto y que estos gozan de la protección del salario. Hablemos un poco de estas dos cuestiones. El 102 de la Constitución otorga un día de descanso remunerado por cada semana ordinaria de trabajo o por cada 6 días consecutivos de labores. No hace distinción a si la jornada incluye sábados, incluye domingo, incluye días festivos. Es un día de descanso por cada 6 días consecutivos de labores o una semana ordinaria de trabajo. ¿Qué entendemos por semana ordinaria de trabajo? ¿Será que la semana ordinaria de trabajo incluye de lunes a viernes y sábado mediodía?
¿Será que es una jornada ordinaria o será que comprende cualquier día de la semana? La semana ordinaria de trabajo comprende específicamente de lunes a viernes y unas horas del día sábado. Ya sea que se trabaje de 8 a 12, de 8 a 1, o una jornada completa el día sábado para hacer el total de las 48 horas que la Constitución exige como máximo, o fija como máximo para el cómputo del salario, o las 45 más 3 horas extraordinarias, como lo establece el Código de Trabajo. Esa es una semana ordinaria de trabajo. O bien, la otra modalidad, 6 días consecutivos de labores. Es decir, no hace distinción a que es de lunes a viernes y sábado por unas horas, sino que cualquier día de la semana y los toma de manera consecutiva. Puede ser de martes a domingo y descansar lunes, de miércoles a martes, a lunes y descansar martes, o cualquier otra disposición que se acuerde entre patrón y trabajador, pero que sean 6 días consecutivos. Lo que establece es que los días de asueto deben de ser remunerados, es decir, no se puede descontar ese día de ningún salario, se elabore o no se elabore. Si se elabora, debe de ser cancelado como una jornada extraordinaria. Y si el día de asueto no se elabora, debe ser incluido dentro de el salario. No puede disminuirse, no puede descontarse ese día, porque por ley está establecido el asueto y como tal el patrón está obligado a otorgar el asueto sin descontar, o bien trabajar en el día de asueto y pagarlo como jornada extraordinaria, es decir, pagarlo el doble. El Código de Trabajo establece que la semana de trabajo se computará de 5 o 6 días según sea el caso. Aquí ya disminuye el Código de Trabajo la jornada de 5 a 6 días. La Constitución establece como 6 días completos. El Código de Trabajo la deja establecida de 5 a 6 días según sea el caso. Para los que trabajan para el Estado en una entidad que labora solamente de lunes a viernes, pues obviamente su semana ordinaria de trabajo comprenderá 5 días. Para aquellos que tienen relación de turno, no están sujetos a veces a las jornadas ordinarias de trabajo, pero para los que laboran en institución del Estado, difícilmente van a trabajar de lunes a viernes y sábado mediodía o algunas horas del sábado. Serán casos excepcionales, pero no se computa como 5 días y medio o 6 días, porque seguramente las entidades del Estado laboran de lunes a viernes. El Código también reconoce que los días de asueto se deben de gozar y que también gozan de la protección al salario, es decir, no puede descontarse ese día de salario. En algunas ocasiones, algunos patronos descuentan ese día. Es ilegal, se puede reclamar, pero ¿qué tan conveniente es? ¿Ya que me conviene a mí ponerme en pleitos con el patrono, pelear, ser considerado un trabajador conflictivo porque me descontó un día del salario, porque no me otorgó el día del asueto o me corrió el día del asueto hacia otro día y me lo terminó descontando? Es una situación muy difícil, ocurre, es una violación al derecho del trabajo, es una violación al derecho al salario, es una violación al derecho al descanso, pero los patronos lo hacen, cometen esos abusos, y hasta qué punto es susceptible de reclamarse. ¿Qué vale más? ¿Conservar el trabajo y perder un día de salario o perder el trabajo? Son consideraciones que afectan en una relación laboral que difícilmente se pueden reclamar en forma posterior, porque como ya veremos más adelante existen plazos para la prescripción, pero de alguna manera pues hay que documentar esa situación para que todo aquel patrono que en algún momento cometa ese tipo de acciones, en su oportunidad existe algún despido, pues exigir el cumplimiento de ese pago. Los asuetos se encuentran establecidos en el artículo 127 del Código de Trabajo. Dejan únicamente el día de festividad local sin especificar,
toda vez que esto atiende a la celebración de la feria patronal de cada uno de los municipios o lugares en donde se celebren este tipo de festividades, ya sean aldeas, caseríos o cualquier otra división administrativa que de conformidad con el Código Municipal se establezca en cada uno de los municipios. Se les invita entonces a que ustedes puedan dar lectura al artículo 127 para establecer cuáles son los casos específicos del asueto si es que no los vemos dentro del tema de la semana. Existe una diferencia entre asueto y descanso. No todos los días son de descanso, no todos los días son asuetos. Esa pausa o esa suspensión de labores que hacemos no necesariamente son asuetos o son descansos. Para efecto, entonces, vamos a definir que el descanso es toda aquella pausa que realiza una persona en su trabajo o durante una actividad y que tiene por finalidad recuperar las fuerzas, tanto físicas como ese desgaste psicológico o mental que ocurre, para continuar desempeñando dicha labor o dicha función. Es decir, es una pausa que nos tomamos para descansar, recuperar fuerzas y reintegrarnos a desempeñar la labor o la función que nos ha sido encomendada. Ese es un descanso. La Constitución, entonces, nos otorga un día de descanso de manera remunerada, es decir, que debe de gozarse el salario por ese día de descanso y lo otorga por cada 6 días de trabajo. Es decir, tenemos derecho a trabajar 6 días y descansar 1. Esto de acuerdo a la Constitución. Y se nos debe de cancelar el salario por los 7 días de trabajo. Es decir, el día de descanso no puede ser descontado de nuestro salario. El descanso obviamente es distinto de los días de asueto, aunque para algunos tratadistas del derecho en materia laboral definen también al asueto como una pausa en las labores. Es decir, si consideramos que ambos son una pausa en las labores, para algunos tratadistas, descanso y asueto es lo mismo. Pero el asueto no tiene como finalidad que la persona recupere la fuerza. Ese no es el objetivo de un asueto. El asueto es por cuestiones muy específicas que el código ha establecido en el 127 y que por lo mismo no tiene como finalidad eso. En el caso de que los trabajadores que devenguen su ingreso por unidad de obra o por comisión, el salario se deberá de pagar agregándole una sexta parte de los salarios devengados en la semana para considerar este pago salarial como un efecto del día de descanso. Es decir, si se trabaja por unidad de obra o por comisión, no se tiene derecho a ese día de descanso y lo que se hace es cancelar dentro del salario una sexta parte del salario devengado en la semana. Es decir, se le paga un día más de salario, pero no se otorga el descanso. Esto para el caso muy específico de las labores por unidad de obra o por comisión. Si dentro de la semana laboral ocurre, adicional al día de descanso, 1 o más días de asueto, el patrono debe de cancelar tanto el salario correspondiente a los días que se laboran, a los días de descanso y al día o días de asueto. Un ejemplo de esta situación lo podemos ver, por ejemplo, cuando el 23 de diciembre cae un día miércoles. Muchos patronos dan el día 24 completo de descanso, el 25 por disposición del artículo 127 es completo, el 26 es sábado y el 27 domingo. Pero sé que el trabajador, por ejemplo, es el trabajador del Estado, organismo judicial, Ministerio Público, Defensa Pública, el día 24 se los dan completo, el día 25 por asueto
marcado en el Código de Trabajo, 26 sábado, 27 domingo, no trabajan, regresan hasta el lunes 28. Esos 4 días, que incluyen descansos y asuetos, deben de ser cancelados a finales de diciembre como parte integral del salario. Es decir, no se pueden descontar. Como ya dijimos, si se descuenta, el patrón está cometiendo alguna infracción a las normas del trabajo, puede ser sancionado, pero hasta qué punto vale la pena reclamar ese día de salario. Me despide, pues obviamente reclamemos. Y el despido fue injustificado. El patrón no tendrá que justificar por qué lo hizo. Pero es de tomar en cuenta el plazo que tenemos para eso. Cuando el salario se cancela por quincena o por mes, debe incluirse en este pago, ya sea quincenal o mensual, los días de asueto y descanso que ocurran en ese plazo. Es decir, si dentro de la quincena ocurren 2 días, 4 días de descanso y uno de asueto, por ejemplo, en el pago de la quincena se debe incluir el pago de esos 5 días que no se elaboraron, los 4 de descanso y el día de asueto. Es decir, no se puede descontar bajo ninguna modalidad de pago los días de descanso o de asueto. Por definición de asueto, entonces podemos decir que es toda pausa que se realiza dentro del trabajo, pero que está previamente establecida o determinada por la autoridad o bien en un cuerpo normativo. Para el caso de Guatemala, los asuetos se encuentran estipulados en el artículo 127 del Código de Trabajo. Esto permite hacer la diferencia con los días de descanso. ¿Por qué? Porque atendiendo a la labor desempeñada por el lugar donde ésta se realice, el día de descanso puede variar, lo que no ocurre con los días de asueto, toda vez que estos, al estar específicamente regulados, deben de gozarse atendiendo a la fecha que está plasmada en el artículo 127, sin importar ni hacer referencia al día de la semana en que ocurra dicha situación. En muchos lugares, exceptuando tal vez solo la iniciativa privada, ese tipo de situaciones no está de alguna manera muy comprometida, muy exigida para el trabajador. ¿Por qué? Porque a veces los días de asueto, si por ejemplo cada sábado se adelanta para viernes, o si cada domingo se corre para lunes. ¿Esto por qué? Porque recuerden ustedes por la definición que debe estar previamente establecida o terminada por la autoridad, entiéndase la autoridad como el patrono de un lugar de trabajo, o bien en un cuerpo normativo, entiéndase Código de Trabajo, o Reglamento Interior de Trabajo, o Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. Cualquiera de esos cuerpos normativos o cualquier otra disposición en materia laboral que emita la autoridad o el patrono que regule esa situación de esa manera, pues no atenta contra los derechos del trabajador, sino por el contrario, los beneficia. ¿Por qué? Porque entonces, como día de descanso, se tendrán 2 y un día adicional por el día de asueto. Los famosos fines de semana largos, que me llaman las autoridades o las noticias. El asueto se corre para viernes o se corre para lunes y se descansa sábado y domingo. Tenemos 3 días. Mucha gente los toma como días de descanso en general. Pero hay que hacer la diferencia o saber la diferencia. Uno es asueto y los otros 2 son descanso. Eso sucede con muchas instituciones del Estado, casi todas, me atrevería a decir yo, a excepción de la iniciativa privada, que ellos sí muchas veces no hacen ese tipo de diferencias, sino que el asueto cada sábado, cada domingo, lástima por el trabajador, pero no lo corre. No obstante dicha disposición, existen plasmados en otros cuerpos normativos, como son las leyes ordinarias, las leyes orgánicas, los pactos colectivos de condiciones de trabajo o el reglamento interno del trabajo,
la existencia de otros días que se toman o gozan indistintamente como días de descanso o asueto, sin estar determinado en forma clara bajo cuál de las dos modalidades se goza ese día. Como ejemplo de algunas regulaciones en cuanto a asuetos o descansos, porque no están claramente definidos, tenemos, por ejemplo, el 10 de mayo. El 10 de mayo fue creado o existe un decreto por el cual se crea el 10 de mayo o se autoriza el 10 de mayo como el día de descanso para todas las mujeres que son madres. No hace distinción a si es descanso o si es asueto. El día 10 de mayo se celebra el Día de las Madres y como tal, ellas no asisten a labores, a menos que disponga o acuerde algo contrario con el patrono que se puede dar, pero por lo regular debe de asistir, debe de pausar su trabajo el 10 de mayo. En algunas entidades, muy pocas, o empresas, también se tiene o se celebra el 17 de junio como el Día del Padre. En algunos lugares otorgan los descansos, muy pocos los lugares o los asuetos, porque como les repito, no existe una clara definición en cuanto a de qué manera lo vamos a identificar. Porque no se otorga para todos. Se otorga para casos muy puntuales. Los que son madres, las que son madres, o los que son padres. Y los que son padres, no en todas las entidades lo tienen. Muy pocas lo tienen. Me atrevería a pensar que no pasan de 5 entidades contados con los dedos de la mano, las que otorgan ese 17 de junio como un día para los que son padres. En algunos otros casos podemos hablar de las entidades o instituciones donde se celebra el día de la entidad o de la empresa, el día en que inició labores, por ejemplo, el día de aniversario, el día del empleado bancario, como ejemplo, el 1 de julio, ¿sí? Ese día se celebra para todos los empleados bancarios un día de descanso, se les otorga un día de descanso de asueto. Cuando cae sábado o domingo, desconozco si en las entidades bancarias sea así, si existe algún pacto, alguna situación, si lo puedan correr para el viernes o para el lunes, pero si caen 3 semanas, por ejemplo, lo usan el día que cae. Algunas agencias, algunas entidades bancarias se debe otorgar. Podemos citar otro como el Día de la Autonomía Universitaria, que es el 31 de enero. En este día no existen clases en la Universidad de San Carlos de Guatemala, no existen labores administrativas y creo que aquí sí tienen esa disposición en su pacto de que si cae sábado se adelanta viernes y si cae domingo se corre para el lunes. Ese Día de la Autonomía Universitaria se celebra, ¿de qué manera? Pues descansando o no asistiendo a labores. Tampoco hay clases, no hay ningún tipo de actividad en la Universidad de San Carlos. Es la Universidad del Estado, tiene su propia autonomía, tiene su propia ley, y la pongo como ejemplo, aunque estamos en una universidad que no es estatal, pero a manera de ejemplo para que ustedes vayan viendo que existen otras disposiciones en otro tipo de ordenamientos. La ley orgánica de la San Carlos lo establece, las leyes ordinarias establecen el 10 de mayo, los pactos colectivos pueden establecer el 17 de junio o el Día del Empleo Bancario. Son cuestiones propias cada una de esas modalidades y por lo mismo deben de tener una cuestión en común, estar reguladas o plasmadas en un cuerpo normativo. Esa es la única exigencia para poder gozar de bien. Pasemos ahora entonces a ver el tema de las vacaciones. De acuerdo con la Constitución Política de la República de Guatemala, el derecho que tiene todo trabajador de gozar de vacaciones es por un plazo de 15 días hábiles. Es decir, para descansar 15 días hábiles por cada año de servicio efectivamente laborado. Estas deben de ser pagadas, es decir, debe cancelarse ese tiempo que estamos de vacaciones como que estuviéramos trabajando. Y de 10 días de descanso, obviamente hábiles o de vacaciones hábiles, para el caso de los trabajadores de empresas agropecuarias.
aquí se disminuye la cantidad, supongo yo, porque no he encontrado considerando la exposición de motivo de por qué se reguló de esa forma en su momento, que por el tipo de actividad agropecuaria, es decir, la producción, la cosecha, actividades con animales de granja y demás que sirven para el sustento humano, pues obviamente el descanso se recortó a 10 días por la necesidad de no descuidar ese tipo de actividades para mantener la provisión para el consumo humano. Pienso, y es lo que se me ocurre, lo que mi lógica me dice con relación a por qué hace esa diferenciación en cuanto a los días hábiles para las vacaciones, para ese tipo de actividades agropecuarias. Por otro lado, el Código de Trabajo refiere que esos 15 días hábiles es el tiempo mínimo que deben de durar las vacaciones. Es decir, la Constitución nos da 15 días hábiles. El Código de Trabajo parte del hecho de que esos 15 días hábiles es el mínimo que deben de durar las vacaciones. En la iniciativa privada muchas veces ocurre que solo les dan 10 días, 12 días, o incluso esos 10 días se los parten y se los dan de 5 en 5. ¿Existe una violación a esta disposición del Código de Trabajo? Sí, es clara, es evidente. ¿Puede reclamarse? Sí. Pero será el momento de que terminemos la relación de trabajo, porque como les decía, qué tan prudente es reclamar esto teniendo una relación de trabajo que posiblemente es muy buena y que por alguna cuestión de exigir al patrón los 5 días más de vacaciones, podamos comprometer nuestra estabilidad laboral. Son cuestiones que se deben de sopesar, no son realistas, perdón, mejor dicho, son realistas, pero no son del todo legales. Para tener derecho al goce de las vacaciones, el derecho son 15 días hábiles por cada año de servicio según la Constitución, pero el Código refiere que para tener derecho a gozar de las vacaciones se deben de haber trabajado al menos 150 días en el año, incluyendo dentro de estos 150 días los días en que por algún motivo hayamos tenido algún tipo de licencia con goce de salario, es decir, una licencia retribuida. Obviamente, aquí el goce de las vacaciones se da de forma proporcional. Tenemos 150 días, que equivalen a más o menos 5 meses de trabajo ininterrumpidos, y si se interrumpió por alguna licencia que fuera con goce de salario, a partir de estos 150 días, a partir del 5.º mes, ya tenemos derecho a vacación. ¿Qué sucede? Que obviamente nos van a dar las vacaciones de forma proporcional. Y por un año de servicio, son 15 días hábiles, por un poco menos de medio año, pues tal vez nos darán unos 5 o 6 días. Pero ya tenemos ese derecho a gozar de vacaciones una vez hayamos completado esos 150 días. Podemos definir entonces las vacaciones como el derecho que le asiste a todo trabajador para gozar de un periodo de descanso determinado en días por cada año de trabajo realizado. Este descanso, no haciendo referencia a los días de descanso, sino al periodo vacacional, interrumpe momentáneamente la presencia del trabajador en el lugar donde desarrolla su relación laboral, pero no implica esta interrupción o esta falta de presencia que que se esté sujeto a ninguna de las causales de suspensión o terminación del contrato de trabajo. Es un derecho a gozar vacaciones y las vacaciones no suspenden ni terminan la relación de trabajo. El derecho a gozar las vacaciones y retirarnos momentáneamente de nuestro lugar de trabajo no implica una suspensión o terminación, o mucho menos un abandono injustificado en el trabajo. Al menos que las vacaciones las tomemos y no se nos hayan otorgado, que no nos hayan sido concedidas las vacaciones por cualquier motivo, que no tenemos derecho, que ya las hayamos gozado, o que no eran tantos días, en fin. Pero si tenemos el permiso dado por el patrón o la constancia donde se nos autoriza
gozar de vacaciones de tal fecha a tal fecha, en ese tiempo podemos gozar de las mismas y esto no implica una suspensión o terminación del contrato. Este derecho lleva implícito entonces también el pago del salario y tiene como finalidad que el trabajador recupere sus fuerzas físicas y mentales y pueda renovarse para regresar a su trabajo o a la cotidianidad de su trabajo al momento en que se reintegre. Es decir, no podemos durante el periodo de vacaciones ir a realizar otro tipo de actividades. No es permitido, no es lo ideal, no es lo idóneo, porque las vacaciones nos fueron otorgadas para recuperar fuerza, para recuperarnos mentalmente de la actividad laboral que desempeñamos y poder regresar el día que corresponda como personas renovadas. Disculpen ustedes, pero se le cruzan a veces fantasmas a la perrita. De acuerdo a la norma constitucional, entonces, establecida en la literal I del artículo 102, las vacaciones deben de ser efectivas y no puede compensarse este derecho en forma distinta, salvo que finalizara la relación laboral y hubiera adquirido el derecho a ellas sin haberlas disfrutado. Al momento en que plasma en el literal I que las vacaciones deben de ser efectivas, quiere decir que deben de gozarse de manera efectiva. O sea, no puede decir mi patrón, usted salir de vacaciones de tal fecha a tal fecha, pero lo quiero aquí trabajando. No. O sea, va a ir de tal fecha a tal fecha, pero se va a la sucursal que tenemos en el interior y me voy a ver esta cuestión. No. Debe ser un descanso, una recuperación, un retiro efectivo de las labores para poder recuperar esas fuerzas y ese desgaste mental. No puede compensarse en forma distinta. Es decir, no le puedo pagar los días de vacaciones, pagarle el salario como un salario adicional y que siga trabajando. No, es prohibido hacer eso. Tiene que gozarse. Salvo que al finalizar la relación laboral no se hubieran gozado las vacaciones habiendo tenido el derecho a hacerlo. Nos hemos topado y sobre todo para algunas entidades del Estado donde surge el inconveniente de que las vacaciones se van aplazando. Yo en su oportunidad estuve en el Ministerio Público y cuando me retiré del Ministerio Público me debían casi 4 años de vacaciones. Allí en ese momento sí, por tener el derecho adquirido a gozarlas, no haberlas disfrutado, no, porque nunca fueron efectivas, finalicé la relación laboral por renuncia, entonces exigí el pago de esas vacaciones que nunca me otorgaron el derecho para gozar. Obviamente, el patrono tampoco se puso en ninguna actitud de rechazo y fueron canceladas debidamente. Esto implica entonces que hay que gozar las vacaciones siempre y que no podemos sustituirlas de ninguna manera. El artículo 133 del Código de Trabajo establece que no son compensables en dinero. O sea, prohíbe la Constitución que no se puede compensar en forma distinta, pero el artículo 133 es específico al indicar que no son compensables en dinero, salvo cesación de la relación laboral, es decir, finalización, y si se tuviera el derecho a gozarla sin haberlo disfrutado. Está casi igual que la Constitución, lo único que es específico en que no puede ser compensada en dinero. Y la Constitución establece que no puede compensarse en forma distinta al goce efectivo. Como complemento de esas disposiciones constitucionales, podemos darle lectura a los estipulados de los artículos 130, 137 del Código de Trabajo para que podamos ver las formas, los requisitos, las modalidades en que se debe gozar las vacaciones, cuáles son los parámetros para gozar las vacaciones y de qué forma se deben de otorgar. El Código de Trabajo establece que las vacaciones deben de gozarse por una duración no menor a los 15 días hábiles, sin excepción a ningún trabajador, siempre y cuando se tenga un año de trabajo continuo bajo servicio del mismo patrono
para tener derecho a esas vacaciones remuneradas, es decir, de gozo efectivo. Obviamente debe ser cancelado el salario también. El artículo 131 establece que para tener derecho a las vacaciones debemos de elaborar 150 días de trabajo en el año. Preguntas. ¿Qué artículo se aplica para tener derecho a las vacaciones? ¿Y cómo debe interpretarse cada uno de los artículos antes citados? El 131 nos establece como un mínimo de 150 días de trabajo en el año. Y el mismo código nos establece que para tener derecho a un periodo de vacaciones remuneradas después de cada año de trabajo de servicio. El derecho lo tenemos después de cada año. Pero el 131 del mismo código nos establece que debe ser mínimo 150 días de trabajo. ¿Qué norma aplicamos del mismo código? Si ustedes fueran los patronos, ¿qué hacen? Si fueran los abogados que asesoran al patrono, ¿qué hacen? Le dicen, no, mire, usted debe darlas hasta que cumpla su trabajador el año. O le van a indicar a su cliente, mire, ella tiene más de 150 días, otórguese. ¿De qué forma la van a otorgar? ¿Cómo me explican ustedes estas diferencias que existen en el código? ¿Será que existe alguna contradicción en la norma? ¿Será que una complementa a la otra? ¿Será que no tienen relación? Sí me gustaría, como pasó en esta semana, recibir sus comentarios vía correo electrónico, aunque de la cantidad o del total de alumnos que regularmente mantengo en clase, que por ejemplo el día de hoy llega a los 375, únicamente recibí como unos 40 correos. Invito al resto a que tengamos ese tipo de charlas, de conversatorios, que sea de esa manera para ir reforzando el conocimiento. Muchas de las respuestas que recibí fueron muy atinadas, algunas muy amplias, muy extensas, otras que llevaron a ampliar los temas. Me falta o debo responder algunas 2 o 3 correos que después de mi respuesta me volvieron a enviar otro con más cuestiones, con más puntos para aclarar, y hace entretenida la dinámica de la clase, porque no es solo de mi voz ante ustedes y se acabó el asunto, sino ese intercambio de opiniones y de diferencias que existen en cuanto a interpretar una norma. Les invito a que en este tema específico lo podamos hacer también esta semana. No es una tarea como tal, no es obligatorio que la manden, pero sí es interesante ver las distintas interpretaciones que se le da a la norma, los distintos conocimientos, algunos más amplios que otros, algunos, pues, tal vez por su expertise, van a tener esa amplitud en cuanto al conocimiento, pero es muy interesante escuchar, por lo menos dar lectura a sus comentarios. Para no afectar entonces en tema de vacaciones siempre los intereses de patronos y trabajadores, el patrono debe de señalarle al trabajador en qué época puede gozar de su periodo de vacaciones. Esto debe ser dentro de los 60 días siguientes al cumplimiento del año de trabajo. Es decir, hoy, 7 de agosto, yo cumplí mi año de trabajo, tengo 2 meses para gozar de mis vacaciones. ¿Será que si no las exijo en los siguientes 2 meses porque alguna situación me lo impide o una situación me impide al patrón otorgarlas, pueden gozar después? Se los dejo también en el tintero para que ustedes lo puedan establecer. Esto se hace para no afectar la buena marcha de la empresa ni la efectividad del descanso. Durante este periodo, el patrono debe procurar que no se vea afectado o recargado en trabajo de los demás compañeros de trabajo, ni de la persona que goza de su periodo vacacional. Es decir, durante el periodo en que, por ejemplo, yo me voy de vacaciones, mi patrón no está obligado a verificar que al resto de mis compañeros no se les recargue el trabajo. Y de igual forma, no acumularme el trabajo para que cuando yo regrese en mi periodo vacacional tenga una sobrecarga de trabajo más allá de lo posible.
Es prohibido para el trabajador en vacaciones el prestar sus servicios a otro patrono durante ese periodo de descanso. Es decir, no podemos irnos de vacaciones 15 días hábiles, 20 días hábiles, ir ante otro patrono a realizar funciones, realizar servicios, prestar algún tipo de servicio, hacer una actividad y luego retornar a nuestro lugar ordinario de trabajo. Es prohibido. ¿Qué sucede? Habrá algún tipo de sanción a la persona que lo haga. Las faltas injustificadas de asistencia al trabajo, es decir, aquellas ausencias temporales que no justifican, el mismo código establece que no pueden ser más de 2 días consecutivos, no deben de descontarse del periodo de vacaciones. Es decir, no, como usted no vino 2 días, se los voy a descontar de sus vacaciones. No, es prohibido para el patrón no hacer esa disposición, a menos que esos 2 días se hayan pagado. Si descontaron esos días del salario porque no se justificó la inasistencia, ¿qué sucede? Y las faltas injustificadas de asistencia no deben de descontarse del periodo de vacaciones, salvo que se hayan pagado. Pagué esos 2 días, no se los puedo descontar de vacaciones. ¿Qué pasa si no los pagué? ¿Qué pasa si le desconté esos 2 días? ¿Será que se los puedo descontar del periodo de vacaciones? Los dejo también porque para mí es una posible laguna legal que existe en esa disposición. Las vacaciones se gozarán de manera ininterrumpida y solo en caso excepcional se podrá dividir en un máximo de 2 partes. Siempre por la labor que desempeña el trabajador, este no puede ausentarse por periodos muy prolongados. Caso de las figuras públicas, mandatarios, presidentes de los organismos del Estado, director de la defensa pública, fiscal general, alguna otra persona de ese tipo, puede dividir sus vacaciones en 2 partes dentro de los días a los que tiene derecho. Si son 20 días, por ejemplo, de labores, puede tomar 10 y 10 dentro del año. ¿Por qué? Porque el tipo de actividad que realiza no le permite ausentarse por mucho tiempo. Las vacaciones no pueden acumularse año con año para gozar de un periodo mayor de vacaciones. Es decir, vamos a gozar efectivamente el año que nos hemos ganado o el tiempo que nos hemos ganado de vacaciones por haber laborado ya un año. No podemos decir, voy a trabajar 4 años y después me voy 4 años de descanso, 4 meses de descanso. No, no es permitido. A un año trabajado, un mes de descanso, 15 días, 20 días de descanso. Por concepto de vacaciones, no lo van a tomar como un descanso. Sin embargo, sí pueden ser reclamadas al término del contrato de trabajo si no se gozaron y no fueron canceladas. Es decir, no tuve el goce efectivo en el Ministerio Público por 4 años. Me pagaron mi salario, pero no descansé. Entonces me las fueron acumulando y al final de cuentas, al término de mi relación laboral, me fueron canceladas. ¿Cómo? Obviamente compensadas en efectivo, porque nunca tuve oportunidad de gozarlas durante mi relación de trabajo. Esta reclamación, y ojo con esto, porque este plazo casi nadie nunca lo detecta, no puede exceder de 5 años. Es decir, puedo reclamar vacaciones de hoy hace 5 años para atrás y nunca las usé. Eso está en el artículo 136. Muchos no lo encuentran. Entonces, subrayenlo, anótenlo, resáltenlo, pero háganlo ver para que lo tengan presente. Máximo de 5 años que se pueden reclamar en periodo vacacional de la fecha del despido o de la finalización de la relación de trabajo hacia atrás. No pueden, por ejemplo, ahorita venir a reclamar 2012, 2013, 2014. ¿Por qué? Porque ya estamos en el 2021. Pasaron más de 7, 8, 9 años. Entonces, les prescribió la posibilidad de reclamarlo porque el artículo 136 lo establece expresamente.
Pasando al siguiente punto, perdón, pero ya me irritó un poco los ojos. Vamos a ver lo relativo a los salarios. Salario es toda retribución que el patrono debe de pagar al trabajador en virtud del cumplimiento del contrato de trabajo o de la relación de trabajo vigente entre ambos. Esto lo establece el Código de Trabajo. Por su lado, la Constitución ha regulado en el artículo 102, literales B, C, D, E y F, todo lo relativo al salario, lo que incluye los aspectos de que todo trabajo debe ser equitativamente remunerado, es decir, según el esfuerzo del trabajo realizado, sí vamos a cancelar. Que debe existir igualdad de salario para igualdad de trabajo prestado en igualdad de condiciones. Yo y mis compañeros realizamos el mismo trabajo bajo las mismas condiciones, debemos de devengar igual salario. Que debe ser tomado en cuenta la eficiencia y la antigüedad también para el pago del salario. Tenemos el mismo tiempo, rendimos igual, el salario debe ser otorgado de igual forma. La tercera situación es que el salario debe pagarse en moneda de curso legal, es decir, si estamos en Guatemala, debe ser cancelado en quetzal, en efectivo, nunca en especie, salvo excepciones que veremos más adelante, como para trabajadores del campo. No puede ser sujeto de embargo, salvo los casos previstos en la ley. Ya tendríamos que remitirnos al Código de Trabajo, al Código Procesal Civil y Mercantil, para ver en qué casos sí pueden y en qué casos no se puede embargar el salario o hasta qué porcentaje en los casos de procedencia es permisible embargar un salario. Y aquellos que por disposición de ley el salario mínimo debe de fijarse periódicamente. Es decir, constantemente debe de integrarse la Comisión Nacional del Salario, debe de entrar en funciones, fijar de común acuerdo el salario mínimo que va a regir para cada año. Esta reunión, esta fijación debe hacerse una vez al año. Pues es que últimamente ha mantenido el mismo salario mínimo. Habría que escuchar los motivos o leer los motivos por los cuales la Comisión Nacional de Salario no ha podido aumentar ese salario mínimo, que no cumple las condiciones ni siquiera para poder adquirir la canasta básica alimentaria, mucho menos la canasta básica, la general, la que incluye otro tipo de servicios. No podemos cubrir la canasta básica alimentaria, que está alrededor de 5,000 quetzales, la otra que está alrededor de los 7,000, tampoco la vamos a poder cubrir si ganamos a puras penas el salario mínimo. No estamos apegados a la realidad en cuanto al salario y el costo de la canasta básica. Urge ese reajuste salarial en cuanto al salario mínimo para equiparar por lo menos con la canasta básica alimentaria. ¿Por qué? Porque no debemos descuidar temas de salud, de alimentación, comida, tampoco. Debemos de procurar, como Comisión Nacional de Salario, que se ajuste a la realidad de la canasta básica. En cuanto a la literal B del artículo 102 constitucional, que establece que un trabajo será equitativamente numerado, salvo lo que respecto determine la ley, podemos indicar que esta última frase hace referencia al trabajo ad honorem, o bien cuando existe una obligación adicional, como por ejemplo las dietas por sesión realista. Podemos ser el mismo tipo de trabajo, podemos hacer el mismo tipo de trabajo, ganar lo mismo, de la misma antigüedad, pero yo puedo hacer un trabajo ad honorem y por eso mi trabajo va a ser más extenso, o bien por el tipo de función que pueda desempeñar en un momento determinado, puedo tener dietas. Un ejemplo de esto, los diputados del Congreso de la República tienen su salario, pero desde el momento en que integran una comisión tienen una remuneración adicional. Esto les otorga cierta diferencia salarial. Y desde el momento en que esas comisiones
tienen sesiones extraordinarias, tienen otro tipo de dietas. Es otra remuneración adicional al salario. Pues no todos los diputados ganan lo mismo. Unos ganan un poco más porque ejercen funciones, por ejemplo, en junta directiva, porque están en comisiones o porque tienen sesiones extraordinarias de trabajo. No siempre ganan todos igual, aunque sea el mismo salario, el mismo tipo de trabajo y la misma antigüedad. El salario debe ser cancelado por igual trabajo prestado siempre que exista igualdad en cuanto a condiciones, eficiencia y antigüedad, sin hacer distinción alguna, sexo, religión, edad o cualquier otra situación. El salario debe ser cancelado en moneda de curso legal, es decir, en quetzales para el caso de Guatemala. Sin embargo, parte del mismo puede ser cancelado en especie. Esto hasta un monto máximo del 30% del salario, pero esto solo opera para casos de los trabajadores del campo. Es decir, a un trabajador del campo le podemos pagar su salario en 70% en efectivo, en moneda de curso legal, quetzales, y el 30% en especie, granos, productos alimenticios de la canasta básica o alguna situación que para el trabajador sea difícil conseguir y que podamos proveerle sin mayor costo para él. Estos productos no pueden ser dados bajo ningún motivo a un precio mayor que el de su costo, o bien menor a este. Si fuera menor, ya será a disposición del patrono como lo hace, pero nunca puede ser más allá de su costo. Si yo como patrono me consigo, por ejemplo, frijol, porque no tiene la disposición de poderlo conseguir, y le consigo, por ejemplo, 25 libras por mes, a 8 la libra, son 200 quetzales. No le puedo cobrar más allá o equiparar esas 25 libras más allá del costo de 200 quetzales. Eso fue por ponerles un ejemplo. Es decir, hay que darles al precio costo. Si a mí me costó eso, yo no le puedo ganar bajo ningún punto de vista o equiparárselo a un monto más alto para llegar a ese 30% del salario en especie lo más rápido posible. No se puede. El Código de Trabajo desarrolla este aspecto de una forma más clara sin hacer mayores modificaciones a lo dispuesto en la normativa. Obviamente la constitucional, que es la que estamos hablando. En el Código de Trabajo se establece entonces que forma parte del salario las ventajas económicas, las cuales son prestaciones que se otorgan al trabajador por la prestación de sus servicios. Estas no pueden superar el 30% del importe total del salario. Un ejemplo de una ventaja económica podría ser el gozar de servicio de odontología o un servicio médico, un seguro de vida o alguna situación similar. Depreciación de vehículo, para el caso de las personas que salen todas las semanas al interior a trabajar, viáticos, gastos de representación o como se le quiera denominar, es una ventaja económica que no puede ser más allá del 30% del salario. Es decir, esto es adicional al salario, pero hasta un monto máximo de 30%. Eso se llama ventaja económica. Yo, por ejemplo, soy vendedor rutero y tengo 30% más de mi salario porque esto me sirve para comidas, para hospedaje y para alguna otra situación. A veces puede ser que no alcance. Eso ya dependerá de cómo yo maneje ese 30%. Por ejemplo, para los que trabajan en alguna dependencia o una entidad privada que tienen derecho a usar teléfono celular, es una ventaja económica. El monto del plan que se les otorga no puede ser más allá del 30% de su salario. Si su salario fuera, por ejemplo, 9,000 quetzales, su plan telefónico no puede superar los 3,000 quetzales mensuales. Pero si son varias las ventajas económicas, dentro de todas esas se repartirá el monto del 30% de su salario adicional como ventaja económica. En cuanto a la forma de pago,
El artículo 92 del Código de Trabajo regula que puede ser cancelado de dos maneras, quincenal o mensual. Y el salario comprende participación de las utilidades, no ventaja, utilidades, sobre ventas, cobros. Se debe de señalar que la cantidad que el trabajador ha de recibir en ese concepto. Y el pago debe hacerse efectivo por lo menos una vez al año. Es decir, las utilidades por ventas o por cobros logrados o por recuperación de cobros, de créditos, se reparten por lo menos una vez al año. Y debe estipularse qué cantidad vamos a recibir como trabajadores de esas ventas o de esos cobros que logremos realizar. Un porcentaje, obviamente, no va a ser una cantidad específica, porque mientras más logremos recuperar o más logremos vender, pues obviamente va a ser mayor la utilidad. El pago de estas, como dijimos, es una vez al año por lo menos. Si se distribuyen en semestres, en cuatrimestres, pues ya ese es un acuerdo o disposición del patrón. El salario debe cancelarse en forma personal, en el lugar de trabajo y, de ser posible, dentro de la jornada laboral, no pudiendo ser cancelado en expendios comerciales de bebidas alcohólicas o similar. Es decir, hoy, por ejemplo, es el día de pago, a mí me tienen que pagar en mi lugar de trabajo, me pagan con cheque o efectivo, en forma personal, porque me lo tienen que dar directamente a mí, y dentro de la jornada de trabajo. En algunos lados lo que hacen es una transferencia bancaria, un descuento de la cuenta del titular del patrono para las cuentas de los trabajadores, y regularmente se hace dentro de las horas posteriores a la jornada de trabajo. Pero ya esas son modalidades del tipo de transacción, pero sí es a cada una de las cuentas de los trabajadores. No puede ser cancelado en expendios comerciales de bebidas alcohólicas o similares, para garantizar el derecho al salario que se tiene, y sobre todo, si el trabajador tiene obligaciones familiares, garantizar el derecho del alimentado en cada uno de los casos. Todo patrono que ocupe a 10 o más trabajadores tiene obligación de, en su lugar de trabajo, un libro de salarios, y este debe estar debidamente autorizado por la autoridad administrativa, es decir, el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo debe de tener esa autorización y ese control de qué patronos tienen más de 10 trabajadores con libro de salarios. La Constitución regula que los salarios son inembargables según lo dispuesto en la ley, al igual que en los instrumentos de trabajo. Solamente podrá hacerse en el caso de protección a la familia del trabajador, siempre que medie una orden judicial, es decir, sin embargo, por derecho a la pensión alimenticia. Esta protección a salarios se desarrolla ampliamente en el artículo 96 del Código de Trabajo, indicando en qué casos no puede embargarse el mismo, o bien el porcentaje máximo permitido según el monto del ingreso. En cuanto al tema de protección de la familia, el artículo 97 regula que puede embargarse hasta un 50% del salario del trabajador para el pago de alimentos. En la mayoría de casos, los jueces de familia embarcan el 50%. Y no hay pueblo humano que nos haga entrar en razón para embargar menos. La ley es clara, hasta el 50%. Puede ser menos, puede ser 10, 20, 30%, 35, 40%, pero la mayoría de jueces se van con el 50%. Así que para aquellos que son padres y que en algún momento han pensado ser desobligados, les aconsejo que no lo hagan. Estos embargos tendrán prioridad sobre cualquier otro crédito y no podrá embargarse la totalidad del salario. Si existiese la necesidad de embargar el monto establecido, es decir, algo más allá de ese 50%, será un máximo permitido de un 10%. No puede embargarse la totalidad del salario. Y el embargo por protección a la familia tiene prioridad sobre cualquier otro tipo de crédito o de embargo. Si hay un embargo de un 20%, y el juez otorga un 50% de embargo para proteger a la familia del trabajador, solo podrá embargarse
50% que ordenó el juez de familia y 10% para el otro caso. Tenía 20 ordenamiento, pero sin embargo pasa en segundo plano. Vamos a embargar primero 50% del salario y como no podemos superar el 60%, usted solo le vamos a pagar el 10% de lo embargado. Disminuye el embargo anterior porque era por alguna otra situación que no era protección a la familia. Disposición constitucional, el salario mínimo deberá fijarse de forma periódica de conformidad con la ley. Todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo que cubra sus necesidades normales de orden material, moral y cultural y que le permita satisfacer sus deberes para con la familia según lo establecido en el artículo 103 del Código de Trabajo. Perdón, este es de la Constitución. No recuerdo mal, sí es de la Constitución. No, ese es 103 del Código de Trabajo. Esta fijación periódica de salario no es aplicable para los trabajadores del Estado o de sus instituciones porque estos están determinados de acuerdo al presupuesto público. Presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para cada ejercicio fiscal es el que determina o fija el salario para todos los trabajadores del Estado o sus demás instituciones. No puede regularse por lo que atienda a la Comisión del Salario. Tras la fijación del salario mínimo, entonces se crea la Comisión Nacional de Salario como un organismo técnico y consultivo de las comisiones paritarias para la asesoría respectiva al Ministerio de Trabajo como autoridad administrativa que se encarga de la política general del salario. La comisión paritaria está integrada por 2 patronos y 2 trabajadores, estos obviamente sindicalizados, y un inspector de trabajo quien la preside. Puede crearse una comisión para cada actividad intelectual, industrial, ganadera o de cualquier otra índole, incluso por regiones o región económica. Esas regiones se refieren a regiones departamentales o territoriales y regiones económicas. Es decir, pueden existir tantas comisiones como sea necesario para regular el salario mínimo atendiendo a la actividad intelectual, industrial, ganadera o de la región. Todo cambio en la fijación del salario mínimo automáticamente modifica los contratos de trabajo. Si el salario mínimo aumenta, todos los contratos de trabajo automáticamente son modificados a el monto que se estableció en ese salario mínimo que fijó la Comisión Nacional de Salario. En estas diapositivas les coloqué un par de enlaces que ustedes pueden accesar si logran en algún momento tener acceso a ellos para verificar. Uno es del Ministerio de Trabajo y el otro es el reglamento de la Comisión Nacional del Salario. Como último tema de la semana, ya para ir finalizando, hablaremos de la prescripción. El artículo 106 de la Constitución establece que los trabajadores no pueden renunciar a sus derechos. No obstante esta disposición, el Código de Trabajo fija un plazo prudencial atendiendo a ciertas circunstancias en que el trabajador puede comparecer a reclamar, implicará forzosamente que opera la prescripción y como consecuencia no podrá ejercitarse posterior a este vencimiento su derecho a reclamar dichas prestaciones porque estarían en forma extemporal. Es decir, el 106 de la Constitución establece que no se pueden renunciar a los derechos, pero no se regula el Código de Trabajo un plazo prudencial para poder ejercer ese reclamo. Si no lo ejercemos, no es que estemos renunciando específicamente, sino es una renuncia tácita. No ejercemos la reclamación, no comparecemos, no interrumpimos la prescripción, no hacemos absolutamente nada. Vencido el plazo que otorga el Código de Trabajo, pretendemos hacer una acción,
esta está fuera de tiempo, entonces por lo mismo perdemos el derecho a reclamar. ¿Y qué es una prescripción? Una prescripción es aquel medio de librarse de una obligación impuesta por el presente código, es decir, el código de trabajo, o que sea consecuencia de una aplicación del mismo. Para el efecto, veamos el artículo 258 del Código de Trabajo, que nos establece y regula exactamente qué es la prescripción. Es a partir de este artículo hasta el artículo 268 donde ustedes encontrarán los plazos de la prescripción que operan tanto para patronos y trabajadores para que estos puedan comparecer a reclamar del otro las cuestiones relativas a la relación de trabajo. Únicamente en esta materia, en materia laboral, son estos plazos de prescripción. Recordemos que el Código de Trabajo solo se aplica a materia laboral. El procesal civil y mercantil, que se aplica en forma supletoria al Código de Trabajo, establece también plazos de prescripción, pero no operan para materia laboral. ¿Por qué? Porque el Código sí contempla en su articulado, en su redacción, que es la prescripción y los plazos que operan para cada una de las partes. La prescripción, al igual que los derechos de los trabajadores, son irrenunciables. Es decir, tampoco podemos renunciar a ese plazo de la prescripción y decir, yo no voy a reclamar y renuncio a esto. No. Si no queremos reclamar, simplemente dejamos que transcurra el tiempo para no ejercer ninguna acción. Sin embargo, la ya consumada, es decir, la acción ya iniciada, sí puede renunciarse por escrito, de palabra o por hecho. Es decir, apartarnos y dejar de gestionar el proceso. Aunque se impulsa de oficio una vez ejercemos la acción en un órgano jurisdiccional, con el simple hecho de apartarnos y ya no comparecer, estamos renunciando a esa prescripción. En este capítulo, entonces, se fijan los diversos plazos que existen, tanto para patronos como para trabajadores, para el caso de los despidos justificados, injustificados o cualquier otro tipo de reclamo que surja por cumplimiento de las leyes laborales. En el caso de los menores de 14 años o los incapaces que desempeñen alguna labor o bien que tengan un contrato o relación de trabajo, no opera bajo ningún punto de vista el plazo de la prescripción. Es decir, para ellos no prescriben nunca este derecho a reclamar, a menos que en el caso de los menores de 14 años, pues alcancen la mayoría de edad y no lo hagan. No es clara la norma en cuanto a si puede suceder de esta forma o no, pero obviamente en algún momento se puede perder ese plazo porque ya alcanzó la mayoría de edad, ya tiene la capacidad de goce y de ejercicio, y si no inicia una acción, pues se tendrá por entendido que le prescribió el plazo. La prescripción se interrumpe por 3 causas específicas. Una, por demanda o gestión ante autoridad competente. 2, por reconocimiento del derecho de quien reclama o a quien le corresponde, como por ejemplo, realizar un pago parcial de lo que podría reclamarse o corresponderle a la persona a cuyo favor opera la prescripción. Y la tercera causal, por caso fortuito o fuerza mayor. El efecto de la interrupción es invalidar, es decir, dejar sin efecto, para el término de la prescripción, el tiempo que haya transcurrido desde que ocurrió la situación que motiva la reclamación hasta el momento en que se inicia la acción para reclamar. Es decir, desde que ocurre el despido, si fuera injustificado, por ejemplo, hasta iniciamos la acción de reclamo. Invalidamos ese tiempo, la prescripción la vamos ampliando ese periodo de tiempo. ¿Sí? Bueno, hasta aquí hemos llegado el día de hoy con las presentaciones en cuanto al tema de la semana. Espero, como les dije, recibir en el correo sus inquietudes, sus comentarios y específicamente en el tema que hablamos hace un momento, a efecto ustedes puedan pues compartir de alguna manera sus opiniones, sus comentarios, verificar que efectivamente en algún momento están comprendiendo un tema y que esto nos permita sustentar una evaluación del examen técnico profesional de la mejor manera posible.
Como siempre, se colocan las interrogantes a manera de ejercicio para que ustedes puedan ir verificando la comprensión de los temas. Recuerden que estas preguntas no necesariamente vendrán en su examen parcial, pueden ser otras preguntas. De hecho, creo que serán otras. Y se hace con la finalidad de que ustedes vayan adaptándose a la forma en que pueden ser interrogados en un examen de preparación de, ¿cómo se llama? Un examen técnico profesional. Espero que las logren responder y que al momento del examen, que será en unas semanas, 2, 3 semanas, ustedes puedan solventar ese examen de una manera satisfactoria. Como les repito, sus interrogantes y sus comentarios a través de la vía del correo para que en algún momento hayamos compartido y tengan mi número de teléfono, también lo puede hacer de esta forma, no hay ningún inconveniente. Les recuerdo, no sé si también aplica para ustedes, pero creo que sí, que para el día de mañana como máximo tienen que tener ya su formulario de asignación de cursos debidamente lleno, firmado y presentado en su sede académica. Si para el día lunes no lo han presentado, la universidad lo lamentará mucho, pero no será válida la recepción o la permanencia de ustedes en los cursos porque no estarán oficialmente asignados a ellos. En virtud de esto, pues se les sugiere que verifiquen que hayan llenado ese formulario, que es el formulario, ahí les doy el número, F-03-06-2019-01, porque se establece por parte de la universidad que mañana es el último día para la asignación de esos cursos. Debe de ser debidamente llenado, entregarlo en su sede y debe de estar también firmado por ustedes para que sea válido. Por favor, entonces, les reitero esa información que nos proporcionó la U para que ustedes el día de mañana no puedan decir yo no tuve conocimiento, yo no supe qué hacer, sino tener todavía la posibilidad, por lo menos el día de mañana, de comparecer a una sede de la universidad o a la sede en la que ustedes han sido asignados para poder entregar ese formulario. Se agradece entonces la atención prestada a mi persona el día de hoy. Espero que la próxima semana podamos estar presentes otra vez con ustedes para un tema más. Sería la 5ª semana. No recuerdo específicamente los temas que vamos a desarrollar, pero será siempre dentro del programa de Derecho Laboral 1. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención y tengan ustedes un feliz descanso.